Todo comenzó un 29 de febrero de 1960 en North Hollywood, California. Tony Robbins nació como Anthony J. Mahabody, un nombre que no muchos recuerdan, pero que encierra el origen de una historia que cambiaría el mundo. Su madre, Nikki Robbins, era una mujer con una personalidad intensa, marcada por sus propios traumas. Pasó de varias relaciones, cada una más caótica que la anterior. Tony vivió con 4 figuras paternas distintas, incluyendo a Jim Robbins, quien más tarde lo adoptaría legalmente y le daría el apellido con el que hoy lo conocemos, Robbins. Tony creció en un entorno lleno de gritos, violencia doméstica y caos emocional. La casa era pequeña y el ambiente era hostil, y el miedo era el inquilino permanente. Su madre sufría de adicciones y tenía cambios de humor extremos. A veces lo arrojaba contra las paredes, lo echaba de la casa, y apenas él con 11 o 12 años se las arreglaba para sobrevivir por su cuenta. En medio de todo esto, Tony comenzó a formarse una idea en la cabeza: si nadie va a venir a salvarme, tendré que hacerlo yo. Y así, en silencio, entre el ruido de los platos rotos y los gritos al fondo, nació el hambre de un niño que un día enseñaría al mundo a sanar. Durante su adolescencia, Tony se convirtió en el hombre de la casa. Su madre dependía de él emocionalmente, sus hermanos menores lo veían como una guía, y él, solo quería escapar. No tenía dinero, ni ropa de marca, ni salidas al cine, pero tenía una mente que no dejaba de preguntar: ¿qué hay más allá de este dolor? A los 17 años, algo cambió, para siempre. Un desconocido tocó a su puerta y le entregó a su familia una caja con comida durante el Día de Acción de Gracias. Fue un gesto tan simple, tan humano, que Tony lloró. Ese día entendió que un acto de generosidad puede cambiar vidas y se prometió que algún día él sería quien tocaría las puertas. Él sería quien daría, él sería quien transformaría. Y allí nació la primera chispa de lo que más tarde sería su mayor regalo al mundo: la capacidad de conectar con el dolor de otros. A los 17 años, Tony conoció a Jim Rohn, uno de los más grandes filósofos de la vida de Estados Unidos. Escuchó una de sus charlas por recomendación de un amigo, y su mundo explotó. Jim le enseñó que el éxito no era cuestión de suerte, sino de hábitos, que no importaba dónde naciste, sino dónde querías ir, que el crecimiento personal era una decisión diaria. Tony empezó a leer libros, leía sobre psicología, neurociencia, comportamiento humano, escuchaba horas y horas cassettes de desarrollos personales. Estudiaba no para tener títulos, sino para tener herramientas. Trabajaba como conserje y camarero, pero su alma ya estaba en otro lugar. Estaba visualizando un futuro donde podría transformar vidas. Y en ese momento, sin saberlo, comenzó a despertar al gigante que llevaba dentro. A los 20 años, Tony ya estaba dando sus propios seminarios. Con pocos recursos y muchas ganas, llenaba salones de 30 o 40 personas. Se paraba enfrente a ellos con una energía explosiva y les hablaba desde el corazón. Pero no todo era fácil. Muchas veces dormía en su auto, otras veces no tenía para pagar la renta. Pasó por depresiones, pero había algo que lo mantenía firme: su visión. Sabía que no estaba hecho para seguir el camino de siempre. Sabía que había nacido para romper el molde, para enseñar a otros a vencer sus propios miedos. Y a cada no que recibía, lo acercaba más al sí que cambiaría todo. En los años 80, Tony comenzó a hacerse famoso. Desarrolló su propia interpretación de la programación neurolingüística PNL y empezó a combinarla con experiencias físicas intensas, como caminar sobre fuego. Era distinto, pero funcionaba. Publicó su primer libro, Unlimited Power, y luego el que lo catapultó al mundo fue Awaken the Giant Within, Despierta al gigante interior. Su energía era magnética, su voz potente, su autenticidad brutal.
empezó a llenar estadios. Sus eventos no eran más para 50 personas, eran para 50,000. Y no era para gente común, venían presidentes, estrellas, CEOs, desde Bill Clinton hasta Serena Williams, desde Leonardo DiCaprio hasta Oprah Winfrey. Todos querían lo mismo, encontrarse a sí mismos. Pero detrás del escenario también había dolor. Tony pasó por 2 divorcios, vivió momentos de desconexión con sus hijos, fue acusado públicamente, enfrentó críticas durísimas y en muchas ocasiones quiso dejarlo todo. También sufrió de un trastorno hormonal, tenía un tumor en la glándula pituitaria, lo cual afectaba su metabolismo, sus emociones y su cuerpo entero. Pero nunca se rindió, porque Tony sabía que el éxito sin integridad no vale nada, y que la vida no se trata de cuántas veces caes, sino de cuántas veces eliges levantarte. Tony alcanzó la cima financiera, construyó un imperio de negocios, desde empresas de coaching hasta inversiones en IA, deportes y salud, pero algo dentro de él seguía vibrando más fuerte, el deseo de dar. Fundó organizaciones que han entregado más de 1,000 millones de comidas en todo el mundo, ha financiado más de 1,000 cirugías para niños, apoya causas de trata de personas, acceso al agua potable y educación global, porque Tony entendió que el propósito no es acumular, es compartir, que el verdadero éxito no está en cuántos tienes, sino en cuántas vidas tocas. Hoy, con más de 60 años, Tony sigue de pie, sigue gritando con pasión, sigue abrazando a desconocidos en sus eventos, sigue llorando con las historias que escucha, porque Tony no habla desde la teoría, habla desde la herida. Desde ese niño que fue rechazado, desde ese adolescente que dormía en el suelo, desde ese joven que caminó sobre fuego no para impresionar, sino para demostrar que todos podemos superar nuestros límites. Y cada vez que dice, tú sí puedes, lo dice en serio, porque lo vivió. Tony Robbins no es un gurú, no es un motivador de frases bonitas, es un ser humano profundamente roto, que aprendió a sanar y a enseñar a otros a hacer lo mismo. Nos recuerda que las etiquetas no definen, que la infancia no condena y que el dolor puede convertirse en el motor más poderoso de todos. Su vida nos grita que siempre hay más amor, más poder interior, más oportunidades y sobre todo, más de nosotros mismos por descubrir. Tony no solo nos enseñó a pensar distinto, nos enseñó a sentir distinto, a no quedarnos en el por qué a mí, sino avanzar hacia el para qué a mí, a entender que el dolor no es el final, sino el inicio de despertar, que no importa cuán roto estés, siempre puedes convertirte en medicina para otros, y que el verdadero gigante no está en el que grita más fuerte, sino en el que se atreve a mirar su oscuridad y a transformarla en luz para el mundo, porque al final del día no se trata de cuántas metas logras, sino de cuántas almas tocas. Y así nos dejó Tony Robbins. Y si algo nos dejó Tony Robbins, es la certeza de que todos llevamos un gigante adentro, solo hay que tener el valor de despertarlo.